Hola a todos. A ver, en el siglo XVII, la forma de pensar de la humanidad dio un vuelco, pero un vuelco tan bestia que no solo cambió cómo veíamos el mundo, sino que, en cierto modo, cambió el mundo en sí. Hoy vamos a meternos de lleno en esa revolución y lo haremos de la mano de dos de sus gigantes, Galileo y Newton. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que vamos a hablar, empecemos con una pregunta potente. ¿Qué hace falta para tirar abajo una forma de ver el universo que lleva en pie 2000 años? Porque eso, ni más ni menos, es lo que pasó. Solemos llamarlo la revolución científica, pero para entender de verdad lo que supuso, me gusta mucho una frase del historiador Thomas Kuhn. Él decía que estos cambios no solo alteraron nuestra forma de ver el mundo, sino que cambiaron el mundo en sí. Es una idea muy potente. Venga, vamos a ver cómo ocurrió todo esto. Lo primero es lo primero. Para entender la revolución, tenemos que entender qué había antes. Hay que imaginarse un cosmos, pues eso, finito, muy ordenado, jerárquico y, sobre todo, un universo donde todo tenía un propósito. Un para qué. A ver, esta comparativa es la clave de todo. A la izquierda, el cosmos de Aristóteles, finito, ordenado, cada cosa en su sitio. A la derecha, el universo que está naciendo, infinito, uniforme, una locura. Se pasa de un mundo que se explica por sus cualidades y su finalidad a un mundo que se mide, que se calcula, que funciona como una máquina. Y ojo, lo más importante, se rompe la barrera entre la Tierra y el cielo. De dos mundos con dos físicas distintas a un solo universo con una sola física. El cambio es, vamos, total. Y es que este es el meollo del asunto. No había una física, había dos. Por un lado, la física terrestris, la de aquí abajo, la de la Tierra, un mundo imperfecto, de cambios. Y por otro, la física coelestis, la de los cielos, la de los planetas, un reino de perfección, de movimientos circulares perfectos y eternos. Eran, literalmente, dos universos distintos, cada uno con sus propias reglas del juego. Y en esto que llega Galileo Galilei. Y él no viene a escuchar lo que la naturaleza le cuenta, no. Él viene a interrogarla, a ponerla contra las cuerdas para arrancarle sus secretos. Es el hombre que empezó a demoler ese viejo mundo. Immanuel Kant, tiempo después, lo clavó con esta descripción. Dijo que el científico ya no es un discípulo que escucha, sino un juez que obliga a los testigos a responder. ¿Y quiénes son los testigos? La naturaleza. ¿Y el interrogatorio? El experimento. Es el paso de la observación pasiva a la experimentación activa, a forzar respuestas. Y este es su método, su arma secreta, digamos. Son 4 pasos muy claros. Primero, observas y analizas un fenómeno. Segundo, propones una hipótesis, una explicación. Pero ojo, en lenguaje matemático. Tercero, y esto es lo que lo cambia todo, diseñas un experimento para obligar a la naturaleza a decir sí o no, sin ambigüedades. Y si dice sí, ¡zas! El cuarto paso. Esa hipótesis se convierte en una ley universal. Es un sistema, un proceso para arrancar certezas al universo. Y con su telescopio, Galileo hizo algo que nadie había hecho. Apuntó a los cielos y lo que vio fue demoledor para las viejas ideas. Vio montañas en la luna. Esto, que hoy nos parece normal, en su día fue una bomba. Demostraba que los cielos no eran perfectos, no eran esferas de éter purísimo. Estaban hechos de la misma pasta, de la misma roca que la Tierra. Aquella barrera entre el cielo y la Tierra empezaba a caerse a pedazos. Y aquí se ve perfectamente su forma de pensar. Galileo se dio cuenta de que la distancia que recorre un objeto al caer no es para nada aleatoria. Fijaos en la tabla. El espacio que recorre es proporcional al cuadrado del tiempo. Una relación matemática, elegante, predecible, que describe algo tan mundano como dejar caer una piedra. Como él mismo decía, el gran libro de la naturaleza estaba escrito en el lenguaje de las matemáticas. Vale, y ahora vamos al siguiente nivel. Si Galileo fue el que cogió la maza y empezó a tirar muros, Isaac Newton fue el arquitecto que, sobre esos escombros, diseñó y construyó el edificio del nuevo universo. La diferencia entre ellos es brutal y se resume en esto. Galileo se preguntaba a él cómo. ¿Cómo se mueven las cosas? Es lo que llamamos cinemática, la descripción del movimiento. Pero Newton fue un paso más allá. Él se preguntó ¿por qué? ¿Por qué se mueven así? Buscaba las causas, las fuerzas, eso es la dinámica. Y aquí están los cimientos de todo su sistema, las famosísimas 3 leyes del movimiento. La primera, la de la inercia. Si algo se mueve, sigue moviéndose, a no ser que algo lo pare. La segunda, la fórmula clave. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Es la ley que nos dice cómo cambia el movimiento. Y la tercera, la de acción-reacción. Si empujas algo, ese algo te empuja a ti con la misma fuerza. Estas 3 leyes, así de simples, gobernaron la física durante 200 años. Pero su auténtico golpe de genio, la joya de la corona, es la ley de la gravitación universal.
una única fórmula matemática, elegantísima, que explica la fuerza de atracción entre dos objetos cualquiera. Da igual que sean dos planetas o una manzana en la Tierra. Una ley para todo el universo. Y aquí está la magia. La misma fuerza que tira de una manzana y hace que caiga al suelo es exactamente la misma fuerza que mantiene a la Luna dando vueltas alrededor de la Tierra sin escaparse. Con esta idea, Newton unifica por fin la física terrestre y la celestial. Se acabó la tontería de dos mundos, ahora solo hay un universo y se rige por una única ley. Newton tenía muy claro cómo trabajaba. Su famosa frase, hipótesis non fingo, que significa no finjo hipótesis o no invento hipótesis, era toda una declaración de intenciones. Quería decir, miren, mis principios no son especulaciones mías, no son inventos filosóficos, salen de los fenómenos, de lo que se puede medir y demostrar. No le interesaba el porqué último si no se podía probar. Entonces, ¿cuál es el resultado final? ¿Qué tipo de universo nos dejaron Galileo y Newton? Pues básicamente un universo que funciona como un gigantesco y perfecto mecanismo de relojería. El legado es un cosmos mecánico, y sobre todo determinista, un universo sin un propósito propio, que simplemente obedece leyes matemáticas inmutables. Esto significa que si pudieras conocer la posición y velocidad de cada partícula, podrías en teoría predecir el futuro exacto del universo. El mundo se convirtió en una máquina grandiosa y predecible. El éxito de esta nueva visión del mundo fue tan aplastante que, como decía Voltaire con mucha retranca, creer en la gravedad no te convertía en un newtoniano, era como ser euclidiano por creer en la geometría. Ser newtoniano no era formar parte de una secta, era simplemente aceptar la realidad. Sus ideas no eran una teoría más, se habían convertido en la verdad. Y esta cosmovisión newtoniana reinó sin rival durante más de 200 años, hasta que llegaron la relatividad y la física cuántica, y lo pusieron todo patas arriba otra vez. Y esto nos deja con una pregunta final para darle una vuelta. Si esa revolución de Galileo y Newton marcó su época, ¿qué revolución, ya sea científica o tecnológica, está definiendo la nuestra ahora mismo?